Muy bien, hermanos, ahora vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a abrir nuestra Biblia, ¿sí? Y siempre en algunas ocasiones digo, vamos a abrir nuestra Biblia, pero en esta ocasión voy a mencionar, vamos a abrir nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Abriendo nuestras Biblias ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer del verso 13 al 18. La palabra del Señor dice de esta manera, comenzando el verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Inclinemos nuestros rostros y oremos por la palabra que hemos leído. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias damos, Padre Santo. Gracias damos por esa promesa, Padre Santo, que tú hablaste, Señor. Cuando tú anduviste, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús, Señor, predicando las buenas nuevas, Señor. Y esas promesas las hizo tu Hijo Jesucristo, Señor, de que iba a preparar un lugar para donde Él estaba, nosotros también estaríamos, Señor. Y te damos las gracias por esas promesas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero decirles, desde luego que usted ya lo sabe, pero quiero decirle que los tiempos están difíciles, muy difíciles, tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios. Y yo creo que todos nosotros como creyentes, conociendo la palabra de Dios, sabemos acerca de esta escritura que hemos leído. Ojalá y muchas personas no ignoren ese acontecimiento que está por venir. Porque déjeme decirle que las señales se están cumpliendo. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, hermanos, es una señal que el Señor viene por su iglesia. Es una señal. Pero aquí vemos al apóstol Pablo comunicándoles a los tesalonicenses, recordándole a los tesalonicenses de esta manera. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hermanos, los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, hermanos, estaba pasando por un tiempo muy difícil. Muy difícil, había persecución, había tantas personas que ya habían muerto. Y aquí vemos a los tesalonicenses preocupados por los que habían muerto. Por eso el apóstol Pablo les recuerda y les dice: hermanos, queremos que no ignoréis acerca de los que han muerto, de sus familiares. No se pongan tristes. Acuérdense que ellos están en la presencia del Señor. Fíjense nada más las palabras del apóstol Pablo. Entonces, los tesalonicenses, al igual que usted y yo, conocían el Evangelio. Al igual que los tesalonicenses que usted y yo sabían acerca de ese acontecimiento que iba a suceder. Y por eso de esa manera les dice: tampoco, hermanos, ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Aquí vemos, hermanos, buenas noticias y aquí vemos no muy buenas noticias. Dice la Biblia, hermanos, acabamos de leer que los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son aquellas personas que no tienen esperanza? Que no tienen esperanza de estar en el reino de Dios. Yo sé que usted y yo, como creyentes, hermanos, y conocedores de la palabra de Dios, sabemos que aquellos que no tienen esperanza, ¿sí?, son aquellas personas que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Son aquellas personas que no han hecho una decisión de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo Jesús. Esos que no tienen esperanza. Pero, hermanos, hay una cosa aquí que miro yo también, la preocupación de los tesalonicenses. Creo que todos nosotros deberíamos de estar preocupados, pero de diferente manera. No por los que ya murieron en Cristo Jesús. Los que murieron en Cristo Jesús, hermanos, son aquellas personas que recibieron a Cristo como su Salvador, que confesaron sus pecados. Aquellas personas que están en Cristo Jesús, hermanos, son aquellas personas que andan en un nuevo caminar. ¿Se acuerdan que el estudio pasado que tuvimos se tituló El andar en la luz? Caminar en la luz. Entonces, como dije hace un momento, los tesalonicenses estaban preocupados, hermanos. Pero nosotros también debemos estar preocupados por aquellas personas, amigos, por aquellos familiares que no tienen esperanza. Se oye duro esta palabra, hermanos, de que no tienen esperanza, y muchas de las personas dicen que uno está juzgando, y no es así. La Biblia dice que aquellos que no tienen esperanza, hermanos, son los que no han recibido a Cristo como su Salvador. Entonces allí vemos, hermanos, ahí vemos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? El verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí les está dando la respuesta el apóstol Pablo a los tesalonicenses y les dice: miren, no se preocupen por los que ya murieron. Ellos están en la presencia de Dios, ¿sí? Están gozando con Jesús en el cielo. Porque si nosotros creemos que Jesús murió, ahí está la base de la resurrección. Cristo Jesús fue crucificado y muerto en la cruz del Calvario, pero dice las Escrituras que al tercer día resucitó. Entonces ahí vemos, hermanos, ¿qué es lo que se necesita para tener esperanza, hermanos, de estar en el reino de Dios? Acabamos de leer: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjese nada más. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, que cuando venga el Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjense nada más, cuando venga el Señor Jesucristo, nosotros que habremos quedado en vida, no nos quedaremos aquí tampoco. Fíjense nada más, no nos quedaremos aquí, ¿sí? Aquí lo que vemos, hermanos, que los creyentes que aún vivan serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire, porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que vendrá el Señor con todo su poder y gloria y dominio y poder. Fíjese nada más, imagínense. Dice el verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué los muertos en Cristo resucitarán primero? Pudiera decir yo, pudiera decir usted. ¿Por qué los muertos en Cristo resucitarán primero? Bueno,
porque la palabra de Dios lo dice así, por el gran amor inmenso que Dios tiene para sus hijos que están, hermanos, en su presencia. Pero fíjense las buenas noticias, ¿sí? Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense nada más, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, Jesucristo no va a pisar la tierra, sino que dice la palabra de Dios, hermanos, que vendrá en las nubes, ¿sí? Vendrá en las nubes. Entonces ahí vemos lo que dice la palabra de Dios acerca de el regreso del Señor y la resurrección. El tema sería el regreso y la resurrección. El regreso del Señor y la resurrección. Este sería el mensaje, hermanos. Entonces aquí vemos, hermanos, aquí vemos estos versículos que detallan claramente los acontecimientos del regreso del Señor y de la resurrección. Amén. Primero, dice la Biblia que el Señor mismo descenderá del cielo. Fíjense nada más, será la aparición del Señor mismo. La suprema majestad del universo vendrá en las nubes, ¿sí? El Señor romperá los cielos, hermanos, y aparecerá milagrosamente en las nubes. Y déjenme decir, hermanos, que dice la Biblia, hermanos, dice porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que se oirá la trompeta de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Yo no me imagino cómo será eso, hermanos, pero se tiene que oír. Tremendamente fuerte, tanto así que cuando suene la trompeta, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Fíjense nada más. Yo me imagino, hermanos, a veces la imaginación de uno no alcanza a comprender cómo es que todos vamos a estar reunidos ahí, hermanos, ante la presencia del Señor. Fíjense nada más. Al ver que los muertos en Cristo resucitan, por ejemplo, vamos a decir que yo en ese momento veo a mi padre y mi madre que resucitaron. Fíjense nada más, ¿cómo nos imaginamos nosotros esto? Amén. Gloria a Dios. Fíjense nada más. Pero hay muchas cosas que van a suceder, hermanos, en este tiempo del que estoy hablando aquí en esta escritura. Los muertos en Cristo, dice ahí, no dice todos los muertos. Dice que nomás los muertos en Cristo. Imagínense, hermanos, tumbas abiertas y tumbas que están cerradas. Porque los que no murieron en Cristo Jesús, esos no van a resucitar en ese tiempo. Yo sé que hay otras escrituras que hablan de 2 resurrecciones, pero estamos enfocándonos aquí nada más en esta escritura del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, del verso 13 al 18. Imagínense, hermanos. Dice la Biblia también, hermanos, y no voy a ir a los textos bíblicos por falta de tiempo, pero dicen que 2 mujeres estarán en el molino, y una será levantada y otra será dejada. Dice que 2 hombres estarán en el campo, y uno será levantado y otro será dejado. Lo cual dice la Biblia aquí, cuando el apóstol comienza en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Por eso es que dice que uno será levantado y otro será dejado. Así es que la oportunidad es hoy mismo. Amén.
El himno que canté dice: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Estamos bajo la gracia del Señor, hermanos. Estamos sobre la gracia del Señor, y un día vamos a hablar de la gracia, porque la gracia se está agotando y la gracia se va a terminar cuando Jesucristo venga por su iglesia. Entonces hoy es el momento. Hoy es el momento. Dice la Biblia que como los otros que no tienen esperanza, y yo me recordé de Lucas capítulo, ese sí lo voy a leer, capítulo 23, Lucas capítulo 23, fíjense lo que dice la Biblia, capítulo 23, hablando, hermanos, de los dos ladrones crucificados a un lado de Jesucristo. Fíjense, dice la palabra de Dios, hermanos. Dice en Lucas 23, capítulo 23. Voy a leer del verso 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgado injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y enseguida dijo el hombre, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Ahí vemos, hermanos, uno de los ladrones que aprovechó la oportunidad y reconoció que sus hechos merecían la muerte. Fíjense nomás, la palabra de Dios dice que todos estamos destinados a la muerte espiritual, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, Romanos 3:23, dice: y están destituidos de la gloria de Dios. Es muy importante reconocer como este malhechor, para que cuando venga aquel día resucitemos, ¿sí? Si es que ya estamos muertos, si es que ya murimos. Pero dice la Biblia que si estamos en vida, seremos arrebatados juntamente con los resucitados y estaremos para siempre con el Señor. Lo que quiero decir es que la muerte física no termina ahí en el creyente, sino que es una vida plena, una vida eterna en el reino de Dios. La palabra lo dice. Entonces este ladrón reconoció su pecado, y es muy importante que el ser humano reconozca su pecado, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Y esa muerte también es muerte eterna. Y la persona cree que al morir ya no va a sentir nada, y eso no dice la Biblia. ¿Sí? El alma no muere, el cuerpo es el que muere. Entonces, ahí vemos, hermanos, que el otro que no tiene esperanza fue el compañero del crucificado. Porque el otro no reconoció, el otro no aceptó a Jesucristo, al contrario, se burló de él. Fíjense nada más, ahí vemos, hermanos, que la oportunidad, hermanos, es para aquella persona que recibe a Cristo como su Salvador. Amén. Es la oportunidad, hermanos. Imagínense, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga, y si es que nosotros estemos en vida, fíjense nada más qué bendición. Y le voy a decir por qué bendición, porque no vamos a sufrir la muerte. Porque si el Señor no viene, hermanos, todavía vamos a sufrir la muerte física. Porque dice la Biblia que en el verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Por eso le digo, qué bendición. Qué bendición sería, hermanos, que el Señor viniera en estos momentos, y todos los cristianos, hermanos, que confesaron sus pecados serán arrebatados juntamente con los resucitados,
y a estar en el aire con el Señor para siempre. Pero fíjese, imagínense ustedes, hermanos, el tremendo caos que va a haber cuando el Señor venga. Yo no sé si usted se ha imaginado, porque fíjese, cuando el Señor venga se desaparecerán y todos los medios de comunicación, noticieros y televisión van a andar sorprendidos porque se desaparecieron muchas personas. Y va a haber un caos, hermanos, de familiares buscando a sus padres, padres buscando a sus hijos, y no los van a encontrar porque el Señor ya se los llevó. Y muchas personas, hermanos, imagínense, hermanos, carros en las ciudades sin chofer, porque todos aquellos que están en Cristo Jesús desaparecerán y se irán a la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Así es que imagínate tanto accidente en todas las ciudades, en todo el mundo. Imagínense los aviadores, el avión directamente yéndose a estrellar porque el chofer se desapareció. Entonces va a haber muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas en aquel día, hermanos. Y dice la palabra de Dios que muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios. Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Va a haber muchas sorpresas porque el Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. No dice: no os he conocido, no dice: jamás os he conocido. Qué duras palabras, hermanos, en aquel día. Esto que está escrito, hermanos, es la palabra de Dios. Y las señales que están sucediendo en estos tiempos es señal que Cristo Jesús viene por su iglesia. Fíjense lo que digo, por su iglesia. No va a venir por denominaciones. No va a venir por personas inteligentes. No, va a venir por aquellas personas que verdaderamente se arrepintieron de sus pecados y hubo un cambio de vida en ellos. Gloria a Dios. Fíjense nada más, por esas personas, por esos creyentes, por esos cristianos, vendrá el Señor. Así es que si en esta hora tú nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, recíbelo. ¿Sabes para qué? Para que no sufras en el último día. Porque cuando Jesucristo venga y se lleve a la iglesia, déjeme decirle que dice la palabra de Dios que serán unos tiempos, ahorita son difíciles. Los tiempos cuando ya el Señor se lleve a su iglesia, hermanos, van a ser un desastre mundial. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra de Dios dice que enseguida vendrá la gran tribulación. Y déjeme decirle, yo no sé si muchas personas han creído lo que dice la palabra de Dios, o yo no sé si las personas están ignorando. No hay ignorancia acerca de que no saben, sino ignorar, no tomar en cuenta, porque al fin que dice la palabra de Dios que ni los ángeles de Dios saben cuándo vendrá el Señor. Así es que tengo tiempo. No, la palabra de Dios dice, hermanos, y en otro tiempo voy a comprobarles con versículos de la Biblia en un estudio, hermanos, de que la palabra de Dios dice, hermanos, que nos preparemos. Siempre hace énfasis que nosotros los creyentes debemos de estar velando en oración, preparados para ese día, orando por aquella persona que no ha recibido a Cristo Jesús, que solamente ha recibido religión y nunca ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Entonces, hermanos, ahí vemos lo que dice la palabra de Dios. Ahí vemos lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que dice la Biblia. Hermanos, los que no tienen esperanza, porque dice la Biblia, aquí cuando comenzamos en el verso 3, como los otros que no tienen esperanza. La Biblia, hermanos, hace énfasis en aquellas personas que no tienen esperanza. Nada más que describe de diferentes maneras. Por ejemplo, Romanos capítulo
capítulo 8, verso 1, dice Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Los que están en Cristo Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Los que están en Cristo Jesús. Pero la respuesta sigue más adelante también. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Así es, gloria a Dios. Un nuevo caminar, un nuevo sentir. Esos son los que tienen la esperanza de estar cuando venga nuestro Señor por su iglesia. Fíjense nada más. Y ahí hay muchos textos bíblicos que hablan, hermanos, acerca de las diferencias de los que no tienen esperanza, ¿sí? ¿Sí? Fíjense nada más, dice la palabra de Dios, hermanos, que los que están en Cristo, nueva criatura son, ¿sí? Si ustedes recuerdan, parece que Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, ese no lo anoté yo, pero siempre recuerdo yo ese y siempre redarguyó en mi vida también. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, porque dice, de modo que aquel que está en Cristo, ahí vemos el que tiene la esperanza, ¿sí? De modo que aquel que dice que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Amén. Las cosas que hacía antes ya pasaron. Así es. Dice, ahora es una persona nueva. De modo que aquel que está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no anda parrandeando aquella persona, ya no anda buscando los placeres del mundo. Esa es la persona que tiene la esperanza de estar un día en la presencia de Cristo Jesús. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar, hermanos, porque se me fue el tiempo ya. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Amoroso buen Padre y Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias. Padre Dios, no nos cansamos, Señor, de leer una y otra vez, Padre Dios, las mismas escrituras, los mismos pasajes, Señor Dios. Y siempre, Padre Dios, nos recuerdan, Padre Santo, de tu regreso, Señor. Así es, Padre. Y gracias por esa grande promesa, Señor, que tú, Señor, nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sí, Señor. Gracias. La palabra de Dios nos dice que tu Hijo Jesucristo fue a preparar lugar, ¿sí? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Gracias, Padre Santo. Gloria a Dios. Porque realmente, Padre Dios, no merecemos, Señor Dios, esa grande bendición. Gracias. Pero gracias, Señor, porque nos miras a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Padre Dios, porque no tomas en cuenta nuestras maldades, Señor. Así es. Gracias porque ya nos perdonaste, Señor, y nos hiciste nueva criatura, Señor. Así es, Padre Santo. Padre Dios, que aquella persona, Señor, se llene de esas bendiciones, Señor. Sí, Señor. Y se goce, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias. De una vida cambiada, Señor Dios. Y de una vida llena de gozo y felicidad en tu palabra. Gracias. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.